En esta clase teórica número 10 de la segunda parte de la materia, veremos la ecuación diferencial de la elástica y los teoremas de Moore. Cuando una viga se somete a un cierto sistema de cargas, esta se deforma tomando alguna configuración particular que llamaremos curva elástica o curva de deflexión o deformada de la viga también, y depende de los apoyos, de las cargas que se apliquen y también de la rigidez de la viga. Aquí podemos ver dos casos. En este primero, este punto, en este apoyo puede girar pero no desplazarse. Este otro, además de restringir los desplazamientos, restringe también la rotación. Aquí vemos dos apoyos que restringen los desplazamientos, pero no las rotaciones. Por eso, en estos puntos, la curva elástica tiene una pendiente no nula. En muchas ocasiones, para dibujar la curva de la elástica, es útil realizar el diagrama de momentos flectores, como lo vemos aquí. El momento flector será negativo en este tramo y positivo en este otro. Esta curvatura la consideraremos negativa y a esta positiva. Y esta es la forma que toma la línea elástica. En este punto, en donde hay un cambio de los signos del momento, habrá también un cambio en el signo de la curvatura. Recordemos que hemos visto que la curvatura tiene el mismo signo del momento. Entonces aquí hay un cambio de signo de la curvatura y por lo tanto en este punto habrá una inflexión, es decir, el punto C será un punto de inflexión. Aquí vemos otro caso. Aquí vemos que el diagrama de momentos es constante en este tramo y luego tiene una variación lineal en este tramo, cambiando de signo en este punto, en donde en la curva de deflexión tenemos un punto de inflexión. ¿Para qué nos interesa conocer la curva de la elástica o la deflexión? Puede tener varios usos. Esta puede utilizarse, por ejemplo, para el análisis de estructuras estáticamente indeterminadas, es decir, cuando tenemos más incógnitas que ecuaciones. Este uso lo verán ustedes en estabilidad 2. También puede tener uso en los análisis dinámicos de las estructuras y puede utilizarse para conocer las deflexiones máximas o las deflexiones o giros en determinados puntos, que puede ser de interés cuando hay ciertas especificaciones de diseño que puedan llegar a limitar esas deflexiones o esos giros. Este es el uso que le vamos a dar en los casos que analicemos en esta materia. Lo que tenemos aquí es una viga empotrada en el extremo A y sometida a una carga P en el extremo B. Bajo esta carga, esta viga va a sufrir una deformación que se representa con esta línea curva, en donde cada uno de los puntos se aparta de su posición inicial, desplazándose verticalmente. Vamos a considerar que esta carga está aplicada en el plano X, Y, que es un plano de simetría de la viga.
Cuando la viga se deforma, entonces mantendrá su eje contenido en el plano de simetría XY. Nu es la letra con la que se denota la deflexión. La deflexión es el desplazamiento en la dirección Y, en este caso, de cualquiera de los puntos de la viga. Vemos acá una vista más detallada. A una cierta distancia X del empotramiento se ubica un punto M1 y a una distancia X más diferencial de X un punto M2. Tenemos aquí este arco sobre la viga entre los puntos M1 y M2 que llamaremos diferencial de S. El punto M1 tiene una deflexión nu y el punto M2 a una distancia diferencial de X en horizontal del punto M1 tiene una deflexión nu más diferencial de nu. Si pasamos a esta vista un poco más grande, podemos ver que se ha trazado una tangente a la curva en el punto M1 y otra tangente a la curva en el punto M2. Estas tangentes forman con la horizontal un ángulo que llamaremos ángulo de rotación, θ para M1 y θ más diferencial de θ para M2. Si trazamos en M1 y M2 perpendiculares a estas tangentes, tendremos estas rectas que se cortan en el centro de curvatura y tendremos aquí lo que denominamos radio de curvatura, que va desde ese centro de curvatura hasta el eje neutro de cada una de las secciones. Rho, es decir, el radio de curvatura por el ángulo diferencial de θ que forman estas dos rectas perpendiculares a la tangente, es igual al diferencial de S. Por otro lado, la curvatura se define como la inversa del radio de curvatura, es decir, podemos expresarla como el diferencial del ángulo de rotación sobre el diferencial de S. Esta es la convención de signos que utilizaremos para la curvatura, que es la misma convención utilizada para los momentos flectores. Cuando me desplazo en el sentido positivo de las X, la pendiente de la curva aumenta en signo positivo, y si la curvatura es negativa, cuando me desplazo en el sentido positivo de las X, la pendiente de la curva se hace cada vez más negativa. La pendiente de la curva de deflexión es la primera derivada de la expresión de la deflexión. Desde un punto de vista geométrico, la pendiente es el cociente entre el incremento de la deflexión, o sea, diferencial de nu, sobre el incremento de la distancia en X, diferencial de X. Como diferencial de nu y diferencial de X son infinitamente pequeños, podemos decir que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de rotación, θ. Por lo tanto, el ángulo de rotación θ será igual al arco tangente
de diferencial de nu sobre diferencial de x. Recordemos, el signo de este ángulo es positivo cuando tengo una rotación antihoraria con respecto al sentido positivo de las x y es negativo en caso contrario. También podemos, con las mismas consideraciones geométricas, expresar el coseno de θ y el seno de θ con estas igualdades que vemos aquí. Esta igualdad es interesante porque cuando el ángulo de rotación es muy pequeño, el coseno es prácticamente 1 y podemos suponer que el diferencial de x es aproximadamente igual al diferencial de s. Ya veremos esto más adelante. Estas son entonces las igualdades que vimos en la imagen anterior y en las que no hemos hecho ninguna consideración particular sobre el material, ni tampoco sobre cuán grande es la deformación de la viga. Si nosotros supusiéramos que las deformaciones de la viga son pequeñas, es decir, los ángulos de rotación son pequeños, entonces podríamos considerar, como lo dijimos anteriormente, que el diferencial de S es aproximadamente igual al diferencial de X. Haciendo esta suposición, podemos expresar a la curvatura como el diferencial del ángulo de rotación sobre el diferencial de X en vez del diferencial de S. Y considerar el ángulo de rotación aproximadamente igual a la tangente del ángulo. Es decir, podríamos decir que el ángulo de rotación es la derivada de la curva de deflexión con respecto a x. Hemos repetido aquí la igualdad. Si derivamos esta expresión, nos quedará que la derivada del ángulo de rotación con respecto a x es la derivada segunda de la curva elástica con respecto a x dos veces. Esta es la expresión que habíamos obtenido para la curvatura. De estas dos igualdades puedo expresar la curvatura de esta manera, es decir, la segunda derivada de la curva de deflexión. Si recordamos, cuando analizamos flexión pura, dijimos que la curvatura era igual al momento flector sobre la rigidez de la viga. Estamos incorporando aquí características del material. En particular, estamos diciendo que el material es elástico lineal y responde a la ley de Hooke. De estas dos igualdades podemos obtener esta otra, que es la ecuación diferencial de la elástica en función del momento flector. Vamos a usar estos signos para el momento flector. Cuando el momento flector está representado por estas flechas, hacia arriba será positivo y en este caso negativo. Recuerden que la deflexión es positiva cuando va en el sentido positivo del eje de las Y. Si recordamos lo que hemos visto en estática, sabemos que la derivada del momento con respecto a x es la fuerza de corte V, a la que le daremos estos signos. Por otro lado, la derivada de las fuerzas internas de corte con respecto a x es igual a la carga distribuida, con un signo menos aquí, siempre y cuando tengamos en cuenta esta convención de signos
para la carga distribuida. Teniendo en cuenta esta relación, entonces, vamos a poder expresar estas igualdades, estas nuevas expresiones o nuevas formas de la ecuación diferencial. Si derivamos esta expresión con respecto a x, nos queda aquí la carga de corte. Y si derivamos esta con respecto a x, nos queda aquí la carga distribuida. Si la viga no es prismática y tiene alguna variación del módulo de Young, estas son las expresiones que deberíamos usar si empleamos los diagramas de fuerza de corte o de fuerza distribuida. Si por el contrario estos valores del módulo de Young por el momento de inercia fueran constantes, podemos sacarlo fuera, esta derivada, y tendríamos estas expresiones. Aquí entonces tenemos las ecuaciones diferenciales de la elástica expresadas usando el momento flector o bien usando las fuerzas internas de corte o la carga distribuida. Si usamos esta expresión, tendremos que obtener la fórmula, la expresión del momento flector, como lo vimos en estática. Si usáramos esta, podríamos usar la expresión de Q, es decir, de la carga distribuida, pero en las sucesivas integraciones aparecerán constantes que se deberán determinar y por eso puede ser más cómodo el uso de esta igualdad. Podemos simplificar la notación de esta manera. Esta derivada segunda va a ser nu con 2 tildes, esta con 3 y esta con 4. Haciendo la suposición de que la viga se deforma poco, es decir, los ángulos de rotación son pequeños, hemos simplificado mucho la expresión de la curva de la elástica y podemos usarla en la mayoría de los casos, así simplificada, porque la mayoría de las vigas están diseñadas para tener deflexiones muy pequeñas, prácticamente imperceptibles a la vista. Pero si no fuera así, entonces esa ecuación diferencial que obtuvimos anteriormente no podría utilizarse y deberíamos dar una expresión más exacta de la curvatura. Aquí vemos con la misma figura que habíamos utilizado anteriormente que este diferencial de x al cuadrado puede expresarse como la suma de los cuadrados del diferencial de x y del diferencial de la deflexión. De esta igualdad se deduce esta, sacando la raíz cuadrada, y si dividimos por diferencial de x, vamos a llegar a esta expresión que vemos aquí, que puede expresarse también de esta manera. La inversa de esta expresión, es decir, diferencial de x sobre diferencial de s, es esto que tenemos en este segundo miembro de la igualdad. La curvatura era el cociente entre el diferencial del ángulo de rotación y el diferencial de s. Esto puede ser expresado por la regla de la cadena como la derivada del arco tangente de la derivada de la elástica, que sería este numerador, sobre diferencial de x por diferencial de x sobre el diferencial de s. Este cociente es esto que está aquí. Por otro lado, esto es igual a esta expresión de aquí. Combinando ambas igualdades,
nos queda que K es igual a esto que tenemos aquí a la derecha. Evidentemente es una expresión de la curvatura mucho más compleja y esto dificultaría la resolución de la ecuación diferencial. Nosotros no vamos a usar esta expresión, sino la que dedujimos considerando que las rotaciones eran pequeñas. Una vez que tenemos la ecuación diferencial de la elástica, debemos resolverla para encontrar realmente la función de la deflexión con respecto a x, es decir, la forma que toma la viga una vez que ha deflexionado. Los pasos para encontrar esa curva a partir de la ecuación diferencial expresada en función del momento flector son aproximadamente estos que se detallan aquí. Por un lado, hay que escribir la o las expresiones del momento flector. ¿Por qué decimos la o las expresiones? Porque puede haber más de una expresión según sea el caso. Ya hemos visto en estática que a veces hay tramos de la viga en donde el momento flector se representa con una fórmula y otros tramos que responden a fórmulas diferentes. Así que se van a obtener tantas expresiones como sea necesario según las características de la viga y del sistema de cargas que se aplique. Para cada región de la viga, es decir, cada región en donde tengo una fórmula del momento flector, vamos a sustituir m de la ecuación diferencial por su expresión e integraremos para obtener la primera derivada de la deflexión. Cuando integramos, vamos a obtener una constante de integración, una para cada una de las expresiones que integremos del momento flector. Luego integraremos la ecuación de la pendiente de la elástica para obtener ya la expresión directa de la curva de deflexión. Aquí volveremos a tener una constante de integración para cada expresión o cada tramo en que se haya dividido la viga. Por último, hay que evaluar esas constantes de integración. Nos van a quedar 2 por cada región de la viga. Y lo hacemos considerando o bien las condiciones de frontera o bien algunas condiciones de continuidad o de simetría de la viga. Aquí podemos ver algunas de esas condiciones a las que nos referíamos recién. Por ejemplo, podemos tener ciertas condiciones de frontera, por ejemplo, en un empotramiento, serían una deflexión nula y un giro o una pendiente de la curva nula, como es aquí. Este punto no permite el giro, por lo tanto la pendiente de la elástica es nula. En este caso, las condiciones de frontera son apoyos simples. Lo que va a ser conocido son las deflexiones en cada uno de estos puntos, que van a ser nulas, es decir, no hay un desplazamiento vertical. También se pueden utilizar alguna condición de continuidad. Por ejemplo, en este punto en donde se aplica la carga, sabemos que tendremos esta región de la viga respondiendo a una determinada fórmula del momento flector y esta responderá a una fórmula diferente. Sin embargo, en ese punto, tanto la deflexión como la pendiente deben ser la misma para ambas fórmulas, porque aquí, evidentemente, los desplazamientos deben ser iguales, porque si no,
habría una fractura de la viga y también las pendientes deben ser las mismas, porque si no habría algún tipo de ángulo aquí que evidentemente no se produce. También pueden utilizarse alguna condición de simetría que nos indicaría una pendiente nula de la curva de deflexión y que ya veremos en un ejemplo más adelante. Veremos este ejemplo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida Q. Esta viga presenta una geometría y un estado de carga que son simétricos. Evidentemente, si trazáramos un eje a la mitad de esta viga, en L/2, veríamos que el comportamiento del tramo de la izquierda es simétrico con respecto al tramo de la derecha, como si estuvieran espejados. Esta viga sufrirá una deformación como la que se ve en la figura, por lo tanto tendremos un ángulo θ sub A igual, pero de signo opuesto al ángulo θ sub B, y tendremos una máxima de flexión en el punto medio. Vamos a plantear primero la fórmula del momento flector en una distancia X del apoyo A, en donde hay una reacción que es la totalidad de la carga distribuida, es decir, Q por L sobre 2. La mitad de la totalidad de la carga está soportada en el apoyo A y la otra mitad en el apoyo B. La expresión entonces del momento flector es la que se ve en esta fórmula. Tenemos Q por L sobre 2 por X menos Q por X, me da la totalidad de la carga en este tramo, por X sobre 2, como si estuviera toda aplicada en la mitad de la distancia X. Estos signos son los que se muestran aquí, es decir, positivo para el primer término y negativo para el segundo, porque estos términos ya han sido pasados al segundo miembro de la igualdad. En realidad, cuando planteamos equilibrio, pondríamos menos este término, más este término, más m igual a 0. Cuando despejamos m, nos quedan estos signos que están aquí. Esto puede expresarse de esta otra manera. Aquí lo que hemos hecho es elevar al cuadrado x. Una vez que tenemos la expresión del momento flector para el caso que estamos analizando, vamos a reemplazarlo en la ecuación diferencial. Recuerden que la ecuación diferencial era la rigidez de la viga por la derivada segunda de la deflexión igual al momento. Entonces aquí hemos colocado la expresión del momento. Lo que debemos hacer ahora es multiplicamos todo por diferencial de x, lo hemos vuelto a escribir aquí, y realizamos ahora la integral de cada uno de los términos. Aquí podemos sacar fuera de la integral la rigidez de la viga porque decimos que la viga tiene el mismo material y es prismática en toda su longitud, de manera que debemos hacer estas integrales. Aquí obtendremos E por I por la derivada primera de la deflexión y aquí tendremos esta x al cuadrado dividido 2, con lo cual me queda este término y aquí x al cubo dividido 3, obtengo este término. Debo sumarle a esto una constante de integración C1. ¿Cómo obtenemos el valor de C1? Sabemos que la derivada de la deflexión
es igual a 0 en L sobre 2. Lo que estamos usando aquí es la condición de simetría que me dice que en este punto, justamente en la mitad de la viga, la pendiente va a ser nula. Entonces, decimos que la derivada de esta curva en L sobre 2 es igual a 0. Si reemplazamos L sobre 2 en esta expresión y la igualamos al 0 y luego despejamos la constante C1, este es el valor de dicha constante. Aquí repetimos y aquí vemos cómo nos queda esta ecuación diferencial. Si volvemos a integrar, obtendremos esto que tenemos aquí abajo, más una constante C sub 2, que podemos determinar con una condición de frontera. ¿Cuál es esa condición? Bueno, sabemos que cuando x vale 0, la deflexión es nula. De manera que si igualamos esto a 0, cuando x es 0, como todos estos términos, estos tres términos se anulan, tiene que ser 0 la constante C sub 2. De manera que la ecuación final me queda como se ve aquí en esta igualdad. La repetimos aquí pasando la rigidez de la viga como denominador en el segundo miembro de la igualdad. Esta es la ecuación de la derivada de la elástica, de manera que ahora ya tenemos estas dos ecuaciones y podemos entonces calcular las deflexiones para algún punto que nos interese, dándole el valor correspondiente a la coordenada x, y también de la misma manera podemos calcular con esta ecuación la pendiente de la curva. Entonces, veamos, por ejemplo, la deflexión en la mitad de la viga tiene este valor con un signo negativo porque es hacia abajo, y si lo queremos expresar como la máxima deflexión con un valor absoluto, bueno, lo podemos expresar de esta manera. Fíjense que entonces para una viga que está sometida a una carga uniformemente distribuida Q y está simplemente apoyada, con una longitud total L y una rigidez dada por este producto, siempre la máxima deflexión se producirá en el punto medio y tendrá el valor que se obtenga reemplazando esos valores según cada caso. De aquí podemos obtener los ángulos de rotación que se producen en los dos apoyos, que son los máximos. El ángulo en el punto A tiene un signo negativo y en el punto B tendrá un signo positivo. Pero ambos tendrán este mismo valor. Veamos ahora este otro ejemplo. Tenemos una viga empotrada en el punto A y sometida a una carga uniformemente distribuida Q. Esta viga tomará una formada como la que se ve en la figura. El máximo desplazamiento vertical, la máxima deflexión, será la del punto B con un signo negativo, y también el máximo ángulo de rotación será el que le corresponde al punto B y también con un signo
negativo. Lo primero que hacemos es determinar la fórmula que define al momento flector. Vemos que en el empotramiento hay una reacción vertical Q por L y un momento Q por L al cuadrado sobre 2. De manera que para expresar el momento a una distancia genérica X, vamos a tomar el momento del empotramiento más Q por L por X más Q por X, que me da el total de la carga distribuida sobre este tramo X, por el brazo de palanca, como si esa carga estuviera concentrada al medio, que es X sobre 2. El porqué de los signos ya lo hemos explicado en el ejemplo anterior. Podemos entonces reemplazar en la ecuación diferencial la expresión del momento que está en el segundo miembro de la igualdad, y esta es entonces la ecuación diferencial que queremos resolver. Si integramos una vez, obtenemos esta expresión más una constante C1 que tendremos que determinar. Lo podemos hacer teniendo en cuenta las condiciones de frontera. Sabemos que en el punto A la pendiente es nula porque allí hay un empotramiento, de manera que sabemos que esa pendiente o la ecuación de la pendiente evaluada en x igual a 0 es 0. Para que esta expresión, cuando x es igual a 0, sea igual a 0, necesariamente C1 tiene que ser igual a 0 porque todos estos términos se anulan. Tenemos entonces aquí la expresión de la pendiente de la curva, que podemos escribir también de esta manera, pasando la rigidez al segundo miembro dividiendo. Al integrar vamos a obtener esta fórmula más una constante C sub 2, que también podemos evaluar considerando la condición de frontera en ese mismo punto A, en donde la deflexión es nula, porque está restringido el desplazamiento vertical. De manera que, igualando esto a 0, vemos que esta constante C sub 2 tiene que ser nula. Hemos encontrado así la ecuación de la elástica. Aquí esta es la ecuación de la deformada de la viga y esta la ecuación de la pendiente de la curva elástica. Con la ecuación de la curva elástica podemos encontrar la deflexión en B si reemplazamos X por L, que es la longitud total de la viga. Esta es la expresión, entonces, de esa deflexión en B, que además es el máximo desplazamiento que sufre cualquiera de los puntos de esta viga. Es negativa porque va hacia abajo. Por otro lado, usando esta otra ecuación, evaluándola también en L, vamos a encontrar el ángulo de rotación que se produce en el punto B y que tiene este valor que vemos aquí. Veamos ahora este otro ejemplo en el que vamos a tener que utilizar algunas de las condiciones de continuidad de las que ya hemos hablado anteriormente. Aquí tenemos una viga simplemente apoyada con una carga puntual en el punto que está a una distancia A del apoyo A y a una distancia B del apoyo B.
vemos que la carga no está centrada, está más alejada del punto A. Si esto es así, la curva de deflexión va a tener un máximo de desplazamiento vertical en un punto que llamaremos D y que está próximo a la carga del lado más largo, en el tramo más largo que es este que mide A. Tendremos a su vez estos giros en los apoyos, que será negativo en A y positivo en B. También cuando encontremos la curva de la deformada, vamos a poder calcular cuál es el desplazamiento en C, dándole a X el valor L sobre 2. Vamos a llamar X sub 1 a la distancia desde el apoyo A hasta el punto en donde se da la máxima deflexión. Lo primero que hacemos es plantear la fórmula para el momento flector. Aquí vemos que va a haber dos fórmulas. Una que se aplicará para el tramo que va desde el punto A hasta el punto que tiene coordenada A, y tendremos otra expresión para el momento flector en el tramo de longitud B que está del otro lado entre la carga y el apoyo en B. La reacción en A es igual a P por B sobre L, de manera que el momento flector para el tramo de longitud A queda expresado de esta manera. Es decir, cuando X es mayor que 0 y menor o igual que A, el momento flector es P por B por X sobre L. En el otro tramo, en el tramo de longitud B, esta es la expresión del momento. Tendremos P por B sobre L por X menos P por X menos A, que es lo que está escrito aquí. Reemplazando el momento en las expresiones diferenciales, obtenemos estas igualdades que se muestran aquí. Integrando cada una de las dos igualdades, obtendremos estas expresiones y tendremos una constante C1 de integración para la primera de las igualdades y una constante C sub 2 de integración para la segunda igualdad. Aquí tenemos entonces de nuevo escrita la ecuación de la derivada de la elástica y aquí hemos integrado nuevamente cada una de estas expresiones de manera que aparecen otras dos constantes de integración, C sub 3 y C sub 4. Estas constantes deben ser determinadas en función de condiciones de frontera y también de continuidad. Vamos a usar estas cuatro condiciones que expresan que en x igual a A, que es donde está justamente aplicada la carga, la pendiente para las dos partes de la viga son iguales. También en ese punto A, en el que se aplica la carga, las deflexiones de las dos partes deben ser iguales. Por otro lado, tenemos estas dos condiciones de frontera que nos dicen que en x igual a 0, la deflexión es nula, y en x igual a L, es decir, en el punto B, la deflexión es 0 también. Veamos. La primera de las expresiones nos dice que el segundo miembro tiene que ser igual a este otro segundo miembro cuando x vale a. Cuando x vale a, este término se anula
y podemos entonces expresar esta igualdad. Como los primeros términos son iguales, necesariamente para que esta igualdad sea verdadera, tienen que ser iguales las constantes C1 y C2. Veamos ahora con las ecuaciones de la elástica esta otra condición que nos dice que en el punto A las deflexiones de los dos tramos tienen que ser las mismas. En x igual a, este término se anula, de manera que nos quedan estas dos expresiones, la igualdad de estas dos expresiones. Este primer término es igual a este, ya sabemos que C1 es igual a C2, por lo tanto, concluimos que C3 tiene que ser igual a C4. Vamos a emplear ahora una de las condiciones de frontera que nos dice que en x igual a 0, es decir, en el apoyo A, no hay desplazamiento vertical, no hay deflexión. Entonces, tomando esta ecuación del primer tramo de la deflexión y haciendo 0 x, se eliminan o se hacen 0 estos dos términos. Entonces, necesariamente C3, que es igual a C4, lo establecimos aquí arriba, ambas deben ser nulas. Por otro lado, decimos que en el punto B, es decir, cuando x vale L, también allí debe ser nula la deflexión. Tomando esta expresión de aquí e igualando a 0, podremos concluir que C2, despejando C2 de esta igualdad, podemos concluir que C2, que es igual a C1, es igual a esto que tenemos aquí, menos P por B por L al cuadrado menos B al cuadrado sobre 6L. Habiendo definido entonces ya todas las constantes, puedo expresar la ecuación de la elástica para el tramo que va de 0 a x igual a A, que es esta, la expresión para el otro tramo, y aquí las expresiones para cada uno de los tramos de la pendiente de la curva de deflexión. Con estas dos curvas y evaluando x en 0 y x en L, obtengo los ángulos de rotación en el punto A y en el punto B. Sé que el punto de máxima deflexión, que aquí hemos llamado D, tendrá una tangente nula. Eso quiere decir que se tiene que anular, por ejemplo, esta primera expresión. Si igualamos a 0 esta expresión, tendrá que ser 0 lo que está aquí entre paréntesis. De manera que puedo despejar el valor de x, que llamaremos x1, que es la raíz cuadrada de la diferencia de los cuadrados de la longitud menos el cuadrado de b, sobre 3. En esa coordenada se producirá la máxima deflexión, que podemos calcular como lo hemos hecho aquí, evaluando en x sub 1, esto es lo que obtenemos. Si queremos conocer la deflexión en el punto C, que es el punto que tiene la coordenada L sobre 2, entonces simplemente en esta expresión reemplazamos x por L sobre 2
y obtenemos este valor que tenemos aquí. Si la carga P estuviera justamente en el centro de la viga, entonces las expresiones que hallamos serían estas que están aquí. La deflexión en C sería a su vez la deflexión máxima justo en el punto de aplicación de la carga y tendría este valor que se muestra aquí. Hablemos ahora del método de superposición. Dado que las ecuaciones diferenciales de la deflexión son ecuaciones lineales, entonces se puede aplicar el principio de superposición, que en este caso expresaría que la deflexión en una viga producida por varias cargas diferentes que actúan de manera simultánea, se puede determinar superponiendo las deflexiones producidas por las mismas cargas actuando por separado. ¿Cómo? Lo vemos aquí. Si actúa solo la carga Q, esta es la deflexión en el punto C. Si actuara solo la carga concentrada P, justamente al medio de la viga, esta sería la expresión de la deflexión. Estas han sido obtenidas ya en los ejemplos que vimos anteriormente. Lo que tengo que hacer para conocer cuál es la deflexión en el punto C cuando las dos cargas se aplican simultáneamente es sumar estas expresiones, con lo cual se obtiene esta deflexión que tenemos aquí. Lo mismo podríamos hacer para conocer los ángulos de rotación, por ejemplo, en el punto A o en el punto B. Sabemos que por las características de simetría de la geometría de la viga y también de la carga, ambos van a ser en valor absoluto iguales. Para el caso de la aplicación de la carga distribuida, este es el valor, y si solo aplicáramos la carga concentrada P, estos son los valores en el punto A y en el punto B. El valor de estos ángulos cuando las dos cargas se aplican simultáneamente es este que se ve aquí. Son iguales por las características de simetría del caso y tanto para A o para B son la suma de estos dos que tenemos aquí. Y esta entonces es la expresión de los ángulos. Veamos ahora otros métodos para el cálculo de las deflexiones y los ángulos de rotación. Vamos a ver entonces el primer teorema de Moore y el segundo teorema de Moore, que también suelen ser llamados métodos área-momento, porque justamente hacen uso del área del diagrama de momentos flectores. Al igual que la ecuación de la elástica que analizamos antes, estos métodos son válidos también solo para casos de materiales elásticos lineales y vigas con pequeños ángulos de rotación. Analicemos esto que tenemos en esta figura. Esto es una porción de la elástica de la viga. Nos interesa el tramo comprendido entre el punto A y el punto B. En el punto A se ha trazado la tangente a la curva, que es esta línea que se ve aquí, y tenemos también trazada la tangente a la curva por el punto B. Estas tangentes forman con la horizontal un ángulo θ sub A para el caso de la tangente en el punto A y θ sub B para el caso de la tangente en el punto B. En este caso, ambas rotaciones son positivas. Si prolongamos las tangentes que trazamos en ambos puntos,
vemos que se cortan en un punto C, que es el vértice de un ángulo que forman las dos tangentes y que vamos a llamar θ B barra A. En este caso, es la diferencia entre el ángulo que rota la curva en B menos el ángulo que rota la curva en A. Y además tenemos que tener en cuenta que B está, según el sentido positivo de las X, hacia la derecha del punto A. Si tomamos además dos puntos muy próximos, M1 y M2, que en horizontal están distanciados un diferencial de X, y trazamos las tangentes en ambos puntos y las perpendiculares a dichas tangentes por esos puntos, M1 y M2, como vimos anteriormente, aunque aquí no está representado, estas rectas se cortan en el centro de curvatura y aquí se forma un ángulo diferencial de θ, que es el mismo que se forma aquí entre las tangentes porque estas rectas son justamente perpendiculares a dichas tangentes. Otra cosa que tenemos en este dibujo y que vamos a utilizar es este diagrama de aquí abajo. Se ha graficado el momento, pero dividido por la rigidez de la viga. Entonces, esta es una porción del diagrama de momento dividido la rigidez de la viga entre los puntos A y B. Como decíamos anteriormente, este ángulo θ sub B barra A es la diferencia entre el ángulo de rotación de la elástica en el punto B menos el ángulo de rotación de la elástica en el punto A. Y en ese orden siendo B el punto que está más a la derecha. Por otro lado, sabemos que el diferencial de θ es, si lo observamos aquí, el diferencial S sobre ρ. Pero como los ángulos de rotación son pequeños, podemos expresarlo de esta manera, igual que ya lo analizamos anteriormente. Por otro lado, sabemos que la inversa del radio de curvatura, la curvatura, es igual al momento sobre el módulo de Young del material de la viga y el momento de inercia con respecto al eje neutro. De estas dos igualdades podemos expresar esta otra que relaciona el diferencial de θ con el momento flector y la rigidez de la viga. Si integramos desde A hasta B este diferencial de θ, vamos a obtener la diferencia entre el ángulo de rotación en B y el ángulo de rotación en A. Integramos también el segundo miembro de la manera que se ve aquí. Si nosotros observamos esta integral, podemos ver que representa el área bajo la curva del momento sobre la rigidez de la viga desde el punto A o el punto correspondiente al punto A hasta el punto correspondiente al punto B. Es decir, esta integral es el área sombreada. Esto es lo que expresa entonces el primer teorema de Moore. El ángulo θ BA
entre las tangentes a la curva de deflexión en los dos puntos A y B es igual al área del diagrama momento sobre rigidez de la viga entre esos puntos. De manera que si yo conozco el ángulo de rotación del punto A, con esta expresión puedo conocer cuál es el ángulo de rotación del punto B, despejándolo de esta igualdad. Este área bajo la curva, en este caso es positivo, y por lo tanto también es positiva esta diferencia, pero podría ser negativo si la curvatura es en el otro sentido, y en ese caso se debe tener en cuenta ese signo para el cálculo de la rotación en el punto B. Veamos lo que nos dice el segundo teorema de Moore. Tenemos aquí nuevamente una porción de la elástica y los puntos A y B. A partir del punto B trazamos una vertical y en el punto A la tangente a la curva. Si prolongamos esta tangente, cortaremos a la vertical en el punto B en el punto B sub 1. Esta distancia vertical entre el punto B y el punto B sub 1 es T sub BA y nos indica la desviación tangencial del punto B con respecto al punto A. Nuevamente tomamos dos puntos, M1 y M2, muy próximos, un diferencial de X, y trazamos a su vez las tangentes por esos dos puntos. Esas tangentes cortan a esta vertical en estos puntos y determinan aquí una porción de este segmento que va de B a B sub 1 igual a diferencial de T. Este ángulo, a su vez, como ya lo vimos anteriormente, es diferencial de tita. Vemos aquí nuevamente el gráfico del momento dividido por la rigidez de la viga. X sub 1 es la distancia entre la vertical por el punto B y el punto M2. Además, en este área, por bajo la curva, se ha marcado el centroide de esta figura, que está a una distancia de la vertical X barra. Diferencial de T puede expresarse como X sub 1 por el diferencial de tita. Esto es así porque tenemos en cuenta que estamos considerando giros muy pequeños. Por eso podemos escribir esta expresión. Además, recién determinamos que este diferencial de tita era igual a m sobre la rigidez de la viga por diferencial de x, que geométricamente se puede interpretar como el área bajo la curva aquí en esta distancia diferencial de x. M por EI, que sería la ordenada, por el diferencial de x. Este diferencial de t se puede ver como una contribución hecha por la flexión de este elemento M1, M2 de la viga
a la desviación tangencial T sub B A. Si nosotros integramos ese diferencial T entre A y B, tendremos entonces la desviación tangencial del punto B con respecto a la tangente en el punto A. Por otro lado, al integrar este miembro de la igualdad, lo que vemos es que tendremos el momento estático del área bajo la curva con respecto a la vertical que pasa por el punto B. Podemos entonces expresar el segundo teorema de Moore de esta manera. La desviación tangencial del punto B desde la tangente en el punto A es igual al momento estático del área del diagrama bajo la curva M sobre EI entre A y B, evaluado con respecto a la vertical en B. Es decir, podemos sacar el área bajo la curva y multiplicarla por la distancia del centroide de esa área hasta la vertical que pasa por el punto B o hasta la posición correspondiente al punto B. Este área puede ser positivo o negativo. Siempre considerando que B está a la derecha del punto A, si esta área es positiva, entonces B estará por encima del punto B sub 1. Si esta área es negativa, B estará por debajo del punto B sub 1. Veamos ahora la aplicación de estos dos teoremas en un ejemplo muy sencillo. Tenemos aquí una viga empotrada en el extremo A y con una carga vertical hacia abajo, P, en el extremo B. La longitud de esta viga es L. La deformada de esta viga será algo como lo que muestra la figura. Vemos claramente que la deflexión en B será negativa y también el ángulo de rotación en ese mismo punto. Lo que se estableció aquí es el gráfico, momento flector sobre rigidez de la viga. El momento en A es P por L y luego varía linealmente hasta un momento nulo en el punto B. Esta distancia desde el punto B hasta el centroide del área, que es un triángulo, es 2/3 de la longitud de la viga. Entonces, aplicando el primer teorema de Moore, aquí vemos el cálculo del área, que va a ser P por L sobre EI por la longitud L y sobre 2. Es esto que está aquí. Aquí está expresada la diferencia entre los ángulos de rotación del punto B y el punto A. Sabemos que este ángulo de rotación en el punto A es nulo porque este punto está empotrado de manera que no puede girar. Así que la rotación de la viga en el punto B es directamente el área bajo la curva. Aquí no le hemos puesto el signo negativo, pero sabemos que es así por simple inspección de la deformada, que en este caso es muy sencilla. Aquí entonces tenemos el valor de la rotación. Apliquemos ahora el segundo teorema de Moore, en el que tenemos que calcular el momento estático de este triángulo con respecto a la vertical en el punto B. De manera que tenemos el área por la distancia, que ya dijimos es 2/3 de la longitud L.
Operando, este es el valor entonces de la deflexión en el punto B. También es negativa, es decir, hacia abajo. Aunque aquí, repito, no se han puesto los signos, sabemos que este área es negativa. El material de esta clase fue extraído de los libros Mecánica de Materiales de Gere principalmente y los dibujos del comienzo de la clase, de las vigas deformadas, se extrajeron de Mecánica de Materiales de Gibbs.